Gracias por la asistencia, gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a México y exponer los temas que siempre discutimos en grupo o individual. Al final del día nunca paramos de hacerlo. Y es la primera vez que doy una presentación en el foro de productores, de porcicultores. Es una industria en la que yo he estado toda mi vida, literal. Desde que tengo uso de razón, tengo la fortuna de ser segunda generación de veterinario especializado en producción porcina y eso de alguna forma avala mi comentario, que es un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto. Platicando con Iván y con otros del comité técnico, es de qué hablamos. Y de alguna forma agradezco también la libertad de Ceba México, de que yo escogiera el título junto con la gente del Consejo Técnico de Opormex. Entonces, de alguna forma sale este tema: crecimiento con propósito, salud, productividad, futuro. Al final del día, la gente habla de crecimiento. Cuando van bien las cosas, hay que crecer. Y es digamos que es muy humano. De alguna forma es una reacción que tenemos como la obligación de crecer cuando hay posibilidad. Pero desde el punto de vista sanitario, ¿qué es lo que tenemos que considerar desde el punto de vista del crecimiento para de alguna forma tener el beneficio en productividad y también futuro? Cuando digo productividad, de alguna forma es qué nos depara, a dónde tenemos que llegar para de alguna forma ser sostenibles. Ok, en forma muy rápida, el mensaje que quiero dejar son los 4 puntos que voy a estar manejando, discutiendo con ustedes, que sería crecimiento con propósito. Vamos a hablar de la situación actual, porque de alguna forma tenemos que ser cautelosos y entender muy bien dónde pisamos y dónde queremos pisar. Por segundo punto, vamos a hablar sobre alto impacto sanitario y bioseguridad regional. Al final del día, yo creo que como sanitaristas o gente especializada en salud porcina, es lo primero que tenemos que entender. Tenemos que entender a qué nos enfrentamos y, de alguna forma, cuál es el riesgo y cómo vamos a encarar ese riesgo mediante bioseguridad. El tercer punto que vamos a hablar es calidad, consistencia, consumidor. Producir mejor importa y, de alguna forma, es lo que estamos buscando. Podemos hablar de mucha epidemiología, podemos hablar de mucho diagnóstico, de mucha tecnología en detección de agentes, pero de alguna forma, si no lo ponemos en el contexto poblacional y no lo ponemos en el contexto de producción, en el contexto de rentabilidad y sobre todo de futureo, no nos sirve de nada, y eso nos queda muy claro. Al final del día, yo creo que estamos en una industria en buen momento, y los que hemos estado ahí, bueno, este año yo cumplo 29 años en esta industria y me han tocado crisis, me han tocado buenos momentos. He visto que esto es cíclico y es súper interesante. De alguna forma vemos cómo hay sectores que se han hecho más fuertes, sectores que de alguna forma se han debilitado, pero de alguna forma como industria vamos avanzando. Y es fácil ver que en este momento es una industria que está pasando por un buen rato en toneladas producidas, en el consumo per cápita. Es no solo el negocio como tal, pero al final del día el consumo de la gente va en aumento. Hay mucho trabajo de las instituciones y de alguna forma el gremio también ha contribuido a que el mensaje esté a favor de un consumo de carne de cerdo, lo cual sabemos que no ha sido fácil y no va a ser fácil si queremos seguir aumentando esto, ¿no? Somos el 8º productor mundial y son 100 millones de billones lo que cuesta la industria. Estamos hablando de una industria valiosa, cuesta, y eso de alguna forma nos hace pensar que tenemos mucha responsabilidad. Nuestro empleo no es solo por cubrir un rubro, decir yo quise estudiar veterinaria y me tocó estudiar esto. Estamos a cargo de una parte muy importante de esta industria. Y de alguna forma, cuando yo hablo con mis colegas sobre todos estos temas, yo que tengo oportunidad de hablar con gente que trabaja en la ciencia o que trabaja en la generación de información, con gente que está en la industria proveyendo productos para hacer el negocio más rentable,
También tengo la oportunidad de trabajar directamente con gente que trabaja en los sistemas de producción y sobre todo la oportunidad que tengo de relacionarme con los productores. De alguna forma vemos todo eso y lo entendemos, nuestra responsabilidad es alta. Y cada vez que estamos discutiendo temas de esta índole, es mucha la pasión que ponemos y también de alguna forma entendemos el compromiso. Es mucho más allá, créanme, y hablo en representación de este grupo que nos encargamos a eso, que aquí hay varios, hablamos con mucha pasión y con mucha intención y con mucho propósito. Ok, cuando hablamos de propósito como tal, no es cuánto tenemos que crecer, es para qué vamos a crecer. Obviamente queremos tener un negocio más grande, más rentable, de mucho más impacto y tener mucho más colaboración en el consumo de proteína de alta calidad en la población en la que convivimos o a nivel mundial. Al final del día eso es lo que estamos buscando y hay que hacerlo con inteligencia, con propósito. Crecer no es solo construir, es producir mejor. Yo creo que eso está muy claro y desde la trinchera de salud lo afrontamos perfectamente, donde sabemos que desde el día 1 nos sirve construir un sistema donde vamos a estar haciendo lo mismo que hacíamos antes o vamos a tener la misma productividad. Tenemos que pensar en un esquema donde vamos a estar o vamos a poblar un crecimiento con animales nativos y hay que mantenerlos. Porque de alguna forma eso va a ayudar a la productividad propia del sistema, pero también va a ayudar a la región. Y esto, si ayuda a la región, va a permitir que en términos sanitarios puedan venir más crecimientos. Entre más complicada esté en términos sanitarios una región, más difícil pensar que pueda haber crecimiento. Y los otros dos, es muy claro lo que es mejor genética, instalaciones modernas, que de alguna forma nos ayude a eficientar y también la expresión de ese potencial genético. Y bueno, también no lo puse ahí, pero obviamente la parte nutricional es sumamente importante. Para invertir en el crecimiento podemos hacerlo en dos caminos, donde solo crecemos por crecer el dato, porque hay una proyección, porque al final del día eso es lo que da, se tiene el crédito, etcétera. No me voy a meter mucho en esa parte, no es mi área, pero de alguna forma siempre es crecer, ok, hay una oportunidad de crecimiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer con propósito? Hay que hacer un mapeo regional sanitario antes de invertir. Hay que mantener esos datos fundadores negativos en las enfermedades clave, genética seleccionada, bioseguridad, pensando como ecosistema regional, sumamente importante. Y la palabra o la frase difícil, y vamos a hablar de eso, que se convierte en el elefante de la habitación. ¿Cómo vamos a mantener esa salud? Y cómo vamos a llegar a esa productividad de escala de 28-30 destetados por hembra al año, que es lo que se nos demanda. Es un número que sabemos que ni siquiera es el más alto, pero si estamos ahí, estaríamos contribuyendo bastante desde el punto de vista sanitario. Y sabemos que salud es punto fuerte sobre estos 30 lechones destetados. Platicando con colegas sobre esta presentación, hablamos, sí, es que salud en México y en otras partes es el elefante de la habitación. Yo hacía la broma, no, es el elefante de la granja. Vemos nuestro sistema bien planeado, bien diseñado, con todo el potencial del mundo y al final del día aparece el elefante de la habitación, que es el tema a veces incómodo de qué vamos a hacer diferente para que esto funcione de otra forma y de alguna forma esta industria pueda crecer como se merece, con todo el impulso que se ha venido desde los diferentes segmentos que la conforman, ¿no? ¿Hablamos de ella? Sí, hablamos de ella. ¿Tenemos que hablar más francamente de ella? Sí, y de alguna forma tiene que haber más regulación, tiene que haber mucho más estructura. Voy a estar poniendo algunos ejemplos en Estados Unidos, no porque de alguna forma me agache la cabeza y diga ellos hacen mejor las cosas, no, de alguna forma están bajo mucha presión, también tengo la oportunidad de trabajar ahí y están obligados a estructurarse, están obligados a trabajar en conjunto y lo están haciendo. Aquí en México también, me consta, se trabaja en conjunto, pero necesitamos más coordinación, más empuje.
hablando en la justificación y cuál es el impacto, más granjas, más población, no necesariamente es mejor sanidad. Y sabemos que hay granjas negativas, poblamientos se infectan y colaboran con la alta presión de infección que existe en el país. Sabemos que en Pierce, no vamos a entrar mucho en detalle, lo costosísimo que es, las últimas evaluaciones que hablan más del billón en impacto. PET, que empieza a ser importante otra vez en Estados Unidos, este año voy a hablar un poco de eso. En México sabemos que corre libre, ese 61% que está publicado ahí, yo no sé si se quedó corto, y esto en algunos momentos en invierno esto puede ser inclusive más alto, ¿no? Y sabemos el impacto que tiene. Entonces en este momento empezamos a aceptar realidades en las que tenemos que trabajar de la mano. La ciencia ya lo dijo, crecer la población sin estrategia regional eleva el riesgo. Y hay mucha información científica validada en revistas científicas que hablan de esto, pero me dio mucho gusto que recientemente vi una publicación de un grupo multidisciplinario, varias universidades, de instituciones del gobierno, donde hacen este análisis de riesgo en Jalisco y habla que sí, la tecnificación ha ayudado mucho a que sean más productivas las granjas, pero también ha crecido la densidad poblacional en las regiones y esto está haciendo que la presión de infección sea más fuerte y crecimientos de alguna forma sean limitados. Este paper está publicado el año pasado, súper interesante, me da mucho gusto verlo que fuera información mexicana generada por investigadores mexicanos. Y si revisamos la literatura, estamos viendo francamente que esto es verdad. Si ves los papers científicos con respecto a los kilómetros que necesitas para que Pierce se disemine, del 18 al 20 tuvimos un incremento de 15 kilómetros, 18, cuando yo hice mi doctorado eran 10 kilómetros, después fueron 15, después fueron 18, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahorita estamos en 20 y hay gente que puede hipotetizar de más de eso. El virus ha cambiado definitivamente, pero también le hemos puesto más leña al fuego. Entonces, tenemos que ir pensando qué se va a hacer en cambios estructurales del sistema para realmente beneficiar esto. Existe también información sobre PET, existe más riesgo del brote, informaciones de Estados Unidos recientemente y los trabajos de Scott D, donde habla que a mayor población, mayor densidad poblacional, tenemos mayor frecuencia de contagios, va a haber más dosis de virus en el ambiente y sobre todo la diversidad, vamos a tener más variantes virales. De alguna forma, o sea, tenemos todo eso, los elementos para que se esté dando todo esto. O sea, no hay más que, no estamos especulando ni estamos teniendo ideas, toda esta información está sumamente validada. Al platicar con colegas aquí, empecé a ver, ok, ¿cuál es el impacto que hay en México? No hay en cuanto al coste, de alguna forma cuánto nos está doliendo la bolsa. Y platicando con un par de ellos, específicamente con el doctor Alberto Herrera, él tiene información muy valiosa que me compartió y lo agradezco, y bueno, y de alguna forma aliento al doctor Herrera y a su grupo a que esto se publique. De alguna forma es información que se necesita allá afuera y no existe en un fundamento científico, ¿no? Y tiene todas las condiciones para que lo sea, ¿no? Y él pone en su análisis diferentes enfermedades y en las discusiones que se han tenido, tiene la oportunidad de discutir esos temas más de 20 años con él, es cuando hablamos de Pierce, tenemos un efecto muy fuerte en reproducción, engorda, hay una pérdida estructural completamente, se hace un desastre el esquema productivo. Con PET, la mortalidad neonatal me va a golpear directamente el flujo, el número de lechones que están saliendo de esta granja. Con influenza, el consumo y crecimiento, voy a tener más ineficiencia. Con APV, la mortalidad súbita, una pérdida directa y micoplasma, conversión, días de mercado, hay una erosión silenciosa. Si ponemos todo esto en una misma fórmula, lo vamos a ver en las siguientes dos slides, el impacto tan fuerte que tenemos. Sabemos que cada patógeno, ¿qué es lo que hace? El tema es cuando lo estamos viendo todos en conjunto. No necesariamente teniendo coinfecciones en el mismo momento, pero el impacto financiero al final del día es el mismo, es en conjunto, es acumulativo a lo que voy, ahorita lo vamos a ver.
Y me encanta esta discusión que siempre he tenido con Alberto, y en palabras de Alberto es: APP es el impacto agudo y visible, duele muchísimo, micoplasma es crónico, normalizado en la operación y muchas veces más caro, porque es completamente consistente. Entonces simplemente es una comparación, es una analogía. ¿Qué prefieres? ¿Un brote de APP o un brote de micoplasma? Ninguno. Uno pega directo y el otro simplemente te va desangrando poco a poco. El modelo consiste en 12,000 vientres, el modelo de Alberto, y al final del día lo que nos está costando son de 350 millones al año, que es lo que tenemos: menos ceros vendidos por dos agentes impactantes en ese sentido, Peer-to-Pet, la conversión alimenticia se va a los cielos, tenemos mortalidad adicional, el flujo que se pierde, los costos sanitarios directos, más medicaciones y necesitas más espacios, no son los mismos días de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día lo que tenemos es eso, equivale a regalar la utilidad neta de toda la operación en algunos casos. En resumen, lo que nos marca es que si tenemos este extra de alrededor de 3 a 6 pesos en todos estos agentes que afectan en conjunto, y si no sé, el costo de venta va a ser 30 pesos o etcétera, o 40, de alguna forma empiezas a ver dónde tú tienes. Si el costo de venta va a estar a 36, de alguna forma no vas a estar ganando, vas a estar perdiendo. Contra un sistema donde asumimos no tenemos la problemática que se tiene en esos sistemas, por eso es fácil hacer la comparación. Aquí lo que voy, estos 3, 6 pesos son brutales. Se comen cualquier tipo de rentabilidad antes de ser analizada con interés, antes de entrar a los temas financieros, etcétera. Esto ya te pone en la lona, ¿no? Y sabemos que existen. Con toda esta información nos queda muy claro que esta problemática no es individual, no es de un sistema, no es de una granja, es regional. Y si no resolvemos esto, no vamos a competir contra los líderes donde tienen un mayor número de destetados. Al final del día, esos 21 que tenemos en México tienen que ser llevados a niveles competitivos. Y la única forma va a ser es con el control anterior, con el control de todo el desafío que he platicado, y de alguna forma cómo vamos a estar produciendo estos sistemas donde no tengamos esos 3, 6 pesos extras, pero de alguna forma queremos tener más lechones productivos, más cerdos que vayan a mercado de primer nivel, que nos permita tener la rentabilidad a la que estamos buscando. Al final del día, lo que acabo de decir no es nuevo. Yo creo que todos lo sabemos y sabemos a qué nos enfrentamos, pero al final del día hay que aceptarlo. Y cuando lo aceptamos, también hay que ver qué es lo que están haciendo los sistemas o los países relacionados con nuestro sistema de producción, que es Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una construcción, y de alguna forma esta construcción de todos estos programas que hoy estaba hablando, que son 3, de alguna forma permiten no operar a ciegas, permiten tener más control de lo que está pasando. No son perfectos estos programas, puedo decirlo, pero de alguna forma existen y se han ido perfeccionando con el tiempo. Empezó uno, ahorita ya tenemos 3, y es muy fácil abrir los 3 reportes y créanme que son complementarios. ¿Qué es lo que está haciendo el famoso SHIC? Que de alguna forma es financiado 100% por la industria, por el National Pork Board, financiado al 100, y está evaluando 9 patógenos. El AVChamp, que es aquel estudio programa que inició el Dr. Morrison en la Universidad de Minnesota, donde conjunta diferentes sistemas de producción que donan su información y entra en una misma base de datos. Y recientemente el SDRS, desarrollado por Iowa State, donde maneja la información de la confirmación de diagnóstico. Esto implica toda la información, más de 1.5 millones de casos confirmados,
No estamos hablando aquí de una serología, de un PCR. Es un diagnóstico confirmatorio de un especialista en patología que está en estas universidades que participan, ¿no? 96% de las muestras diagnosticadas en Estados Unidos. Aquí tenemos mucho de la industria americana está ahí. ¿Ha costado trabajo? Sí. Yo he sido de alguna forma testigo en algunas reuniones donde ha habido pleitos, por decirlo de alguna forma, discusiones, diferencias muy fuertes de todo esto, pero al final del día, no sé qué piensas tú, Horacio, que junto conmigo he estado en esas reuniones, van bien, o sea, genera bastante información, al grado que en este momento están pensando en hacer algo para PET a nivel nacional. Datos en tiempo casi real es lo que obtienen, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo de la famosa variante de Pierce, la L1C.5, es como un periódico donde cada semana, cada mes la gente sabe qué es lo que está pasando, que es malo, pero de alguna forma la gente se está entendiendo. El PET es epidémico en este momento, el 14%, está el doble de lo que estaba hace 2 años. Y todos estos reportes públicos ayudan a que la gente esté enterada y en el buen sentido de la palabra, preocupada, pero también ocupada haciendo algo. Y esa parte de unión es la que considero tendríamos que estar haciendo acá en México y tenemos todos los elementos para hacerla. Y se ha avanzado bastante, pero entre todos tenemos que seguir empujando. Las nuevas variantes de Pierce que están reescribiendo el juego en Estados Unidos y de alguna forma ya las tenemos o las vamos a tener acá. La famosa L1C5 que se detecta en el 2024, bueno, viene desde antes, pero viene el pico fuerte y en el 2024 tenemos mucho más detecciones, fue el número récord de detecciones en un mes en el 2024. Del total de cepas detectadas, de alguna forma, es una buena parte de todas esas muestras positivas, de alguna forma es la que está dominando, y el número reproductivo, o sea, esa capacidad de transmisión, que yo, para ser sincero, se queda corto, se queda muy corto. Lo que estamos viendo allá, que muchas veces casos inexplicables, esa capacidad de infección es como se mide en forma científica. 2.7 yo la calcularía en un 4, en un 5 a lo que estamos observando, ¿no? Ahora, en México, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos esta información, pero sí tenemos muchos usuarios enviando muestras a Iowa State y tenemos de alguna forma acceso a esa información. Yo sé, Horacio mueve la cabeza, puede estar un poco sesgado, pero es mejor comenzar con algo. ¿Y qué es lo que tenemos? La L1B, que es la famosa 1.37.2, que da mucha guerra en el noroeste de México, es donde tenemos más detecciones. La L1A, otra de las fuertes, más en el centro de México. Tenemos la L1C, que no está bien caracterizada. ¿Cuándo ya vamos a tener la L1C5? Esperemos que no pronto, o igual ya está, pero no tenemos el sistema de alarma necesario para saber y estar preparándonos. Tenemos otras variantes en diferentes regiones, pero existe esta información, no es tan abierta, pero bueno, seguro ustedes, Horacio y otros laboratorios lo pueden hacer. Betsy, seguro si lo intentan en Sonora se va a hacer, pero no lo estamos haciendo. Toda esta información viene de Estados Unidos, ellos también están generando, de alguna forma saben un poco lo que nos pasa acá, porque el laboratorio, tanto Minnesota como Iowa State, tienen servicio a las Américas. Se dan bien a la tarea de conseguir los permisos especiales y ellos están checando muchos casos de otros países, lo cual es bueno, nos ayuda, pero también tenemos muy buenos laboratorios acá en México. En Estados Unidos tenemos un incremento en PET, y lo cual ha gatillado este sistema nacional de estrategia, donde al menos he visto anunciado $1 millón, va a haber más, para programas de aquí a 5 años al menos, en el entendimiento de la enfermedad y potencial eliminación.
PET estuvo por mucho tiempo por debajo del 5% de prevalencia y en este momento hay un buen porcentaje de estos sistemas que son en la parte de crecimiento engorda, son positivos, entonces existe mucho virus que se está diseminando. Entonces, ese 14% lo que dice, si no se hace algo, va a subir. Y de alguna forma no quieren que les pase lo que nos pasó en México, que el virus se queda ciclado. Y se acuerdan, el último estudio que hay en México de PET habla de arriba del 60%. Nosotros tenemos también esa información para de alguna forma aplicarnos en este sentido. Aquí el punto es ver cómo el país vecino utiliza esta información, estas conexiones que cuestan trabajo, discuten, se pelean, etcétera, pero siempre llega a este punto y hay que aprender también de esa parte. Lo que hoy tenemos en México, México necesita su propio sistema y lo necesita ahora, y platicaba con varias personas, existe una especie de esqueleto de eso, es cuestión de alinear y crear un buen columna vertebral de todo esto y empezar a trabajarlo. Y es una de las discusiones que he tenido con Iván, es una de las funciones que está haciendo Opormex, trabajar con diferentes organismos, y al final del día lo que tenemos son Opormex, regionales, Senacica, universidades. La materia prima definitivamente existe y tenemos mucho conocimiento. Y acá en México puedo decir que como no hay tanta tecnología en Estados Unidos, hay muy buenos clínicos. Hay mucha gente en el campo que puede manejar perfectamente esta parte y puede estar nutriendo estos programas. ¿A dónde vamos? A una inteligencia sanitaria nacional, una red coordinada de laboratorios, reportes públicos, base de secuencias para identificar variantes en semanas, rápidamente, financiamiento de la propia industria, donde tengamos, digamos que compartir las responsabilidades y de alguna forma tengamos varias partes que sean dueños de todo esto. Yo sé, he estado en esta industria suficiente tiempo para ver que ha habido intenciones, hay regiones o uniones de productores donde están avanzando, se han hecho cosas muy fuertes. De alguna forma, ¿cómo lo vamos a llevar esto a más regiones y también a nivel nacional? Lo dejo esto para la reflexión, incluyéndome a mí. La bioseguridad regional, pasar del cerco perimetral a la zona, se está haciendo bastante. ¿Qué tanto se documenta? ¿Qué tanto lo estamos llevando a un plano multirregional o a un plano nacional? Es, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer y nos tenemos que demandar qué es lo que se va a hacer como industria nacional. Mapeo regional, vigilancia compartida, logística limpia, acuerdo entre productores, estándares mínimos. Existen buenos ejemplos acá en México sobre esto. Y simplemente es cómo se capitaliza y cómo se lleva. Por eso de alguna forma las conversaciones con Iván y con personas que trabajan en el comité consultivo de CONASA, etcétera, es qué vamos a hacer para de alguna forma hacer algo más fuerte de lo que estamos haciendo hoy. Cuando hablamos de qué es lo que tenemos que hacer regional, tenemos que entender los fundamentos en la bioseguridad. Y en Estados Unidos en los últimos años se ha hablado bastante sobre la nueva generación de estos procesos bioseguritarios llevados al siguiente extremo. Tenemos al doctor Scott Dee, que trabajó muy duro con todo el grupo de investigación de Pipestone en Estados Unidos. Esa información está publicada. Esa información no creo que toda sea aplicable en México, pero una gran parte sí, y tendremos que estar viendo la forma de cómo esto se aplica para que dé las funciones o dé los resultados que está dando por fuera o que está dando en Estados Unidos. Habla sobre las rutas directas, lo que hacemos para de alguna forma evitar el contacto directo entre cerdos, semen. Habla mucho de las rutas mecánicas, todo el tema de fomites. Estamos de alguna forma encarando a variantes virales de Pierce, que son más resistentes, son más transmisibles. Es algo diferente y tenemos que ir entendiendo. La parte de aerosoles, que es la parte complicada, que sería filtrar las granjas, en Estados Unidos inclusive ya empiezan a hablar. Sabemos que eso fue sí o sí en las puestas de sementales, pasa a los hatos de hembras en reproducción,
Y puedes ver ahora discusiones de qué es lo que se va a hacer en los win to finish, cuál es más complicado, pero a ese nivel se está avanzando. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, me falta el del alimento, que ha habido mucha información, el uso de mitigantes, bioseguridad en las plantas de alimento, se ha avanzado bastante y creo que en México en este rubro también se ha avanzado, no está al 100, pero he sido testigo que es algo que se discute, antes ni eso. Cuando hablamos de reinfecciones, marcan estas publicaciones, hay una diferencia muy fuerte, la probabilidad de contagio entre hacer lo básico o hacer lo que está complementado con lo que indica la tecnología y la nueva información de bioseguridad. De tener un 8.9 y anteriormente tener 40%. El impacto en la reducción de contagios o de granjas nuevamente infectadas es fuertísimo. También la ciencia nos los indica. Ahora, ¿cómo replicas estos estudios científicos? ¿Cómo los llevas a la realidad? Una granja que no se debería de infectar, que se infecte. No se debería infectar porque en propósito tiene todos los mecanismos de bioseguridad, pero se infecta. ¿Qué tanto de eso se está implementando o a qué tanta tecnología tenemos que llegar? Ahora, también en Estados Unidos hay infecciones. También ha habido infecciones que no se explican. Por eso se habla de que al final del día este virus está cambiando. Si lo ponemos en el plano mexicano, yo lo vería de esta forma: las rutas directas, contagio, es un esquema maduro. Yo creo que la industria platica, al menos en un gran porcentaje, no toda, pero de alguna forma se tiene muy claro que una población nueva, un hato fundador, se tiene que poblar con animales negativos y tiene todas las condiciones de bioseguridad que se deberían de tener. Rutas mecánicas también están en curso, en maduración. El tema del transporte, protocolos, manejo, suministros, todo eso está ahí. Quizás haga falta algunos cambios estructurales. Cuando tú ves los estados o las regiones, cosas que se tendrían que hacer diferente, pero está en curso. Aerosoles, filtración, acá en México es por desarrollar, muy por desarrollar, pero existen las discusiones. En alimentos, lo que es mitigación viral, está en curso, diría que hay un buen porcentaje, al menos la mitad de la industria está consciente de esto y lo utiliza, no al grado de la industria de aves, pero yo creo que vamos en un camino parecido y se habla bastante de eso. Ahora el tema es el control de calidad de todos estos procesos, involucrarnos más a eso. Entonces, a lo que voy es, existen cosas, existen avances, pero hace mucha falta cómo amarrarlos, cómo llevarlos al siguiente nivel en la cuestión regional. Cuando estamos hablando de todo este tema sanitario, al final del día, ¿a dónde vamos? A producir mejor. Todo lo que hablamos ahorita es el desafío, es la realidad, a qué nos enfrentamos. Pero también el precio es alto. Al final del día queremos tener mejor uniformidad en el cerdo que vendemos y mejor producto en la calidad técnica del producto final, donde tengamos todas las ventajas organolépticas de un animal que fue producido sanamente, sin estrés. Y también esto pega directamente al famoso tema de bienestar animal. Animales más sanos, al final del día van a ser sistemas más productivos, más rentables, con mejor calidad de producto, y vamos a estar ayudando a sistemas como Pormex, que se trabaja en todas estas campañas de consumo, de mayor consumo de carne de cerdo, en sistemas más sanos, más reconocidos, donde el consumidor final puede entender que esa industria del pasado de cerdo de traspatio es muy lejana y que no existe, o al menos en el cerdo que está llegando a su mesa. Al final del día, ¿cómo vamos a estar trabajando todo esto? Y hasta allá tenemos que llegar cuando estamos pensando en un programa regional sanitario, ¿no? El cerdo se produce, existe. Ahora, de alguna forma, alguien tiene que comerlo y tiene que subir y llegar a esos 25-30 kilogramos per cápita, de lo cual se
se está proyectando o a lo que queremos llegar. A lo que voy es que cuando estamos hablando de salud, no es solo ver cuáles van a ser nuestros programas exitosos, también de alguna forma tenemos que tener muy claro cómo vamos a ayudar a la cadena en general, cómo vamos a tener una industria con muy buena reputación de alto producto al final. Esto nos pone en el contexto que les hablaba al inicio de toda la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros para llegar a esto. Esto es realidad y esto es gracias al esfuerzo de toda una industria, pero esto va a ir para arriba y también es responsabilidad de nosotros a empujar a que esto vaya creciendo, ¿no? Y cuando hablamos de rentabilidad, está muy claro que la rentabilidad por mercado a rentabilidad por productividad es olvidarnos un poquito del mercado y ver la eficiencia, la productividad y al final del día la rentabilidad del sistema. Y está muy bien que se dependa de esto, al final del día va a haber cosas que no están en nuestras manos, pero lo que sí está muy claro que es lo que hace el sistema en algún punto va a pesar más de lo que está sucediendo allá afuera. Y a mí como sanitarista a veces me cuesta trabajo, de alguna forma lo pongo, lo acepto, por eso es que vamos a hacer diferente para ayudar regionalmente o a nivel nacional a que estos sistemas de alguna forma sean más productivos en forma individual y tengamos una industria más redituable. La rentabilidad en productividad, el margen depende de los kilos producidos, costos por kilo, la eficiencia es la única ventaja sostenible y el productor controla las variables que importan. Y somos parte de este rubro, de esta parte, como responsables de salud. Y para mí es importante estar hablando de esto en un foro de productores para que transmitir en nombre de toda la gente que trabajamos haciendo esto, existe el entendimiento, aceptamos que existe, sabemos que tenemos con qué y de alguna forma es cómo nos vamos a organizar para hacerlo, ¿no? Las variables que mueven todo esto, lo he estado hablando, sanidad estable, genética enfocada, eficiencia alimenticia, mortalidad descarte, ambiente y manejo, datos en tiempo real, muchas cosas que hacemos al día a día, de alguna forma es como van a estar mejor encaminadas. Con esto llego al final de mi presentación, con la misma diapositiva que inicié, quizás con un título un poco diferente. Crecer es inevitable, crecer bien es decisión. Desde el parte del rubro sanitario está la responsabilidad, se tienen que generar mejores programas, mejores interacciones, mejores redes para tener información más a tiempo real y poder estar haciendo los ajustes necesarios. Crecimiento con propósito, cada granja nueva debe nacer con mejor nivel genético, instalaciones, mejor nivel sanitario, que contribuya al enriquecimiento de la salud de la región. El alto impacto sanitario y bioseguridad, gran parte de la presentación obviamente está enfocado a eso me dedico. La sanidad ya no se gana detrás del cerco perimetral o de la barda, o construimos defensas regionales coordinadas o las nuevas granjas serán leña al fuego. Se oye fuerte lo que estoy diciendo, tenemos que trabajar estructuralmente para que esto no suceda. Calidad, consistencia al consumidor, no nos metíamos mucho en eso, nos tenemos que meter, porque granjas, sistemas sanos, vamos a tener un mejor producto que va directamente al consumidor y vamos a tener una industria, un consumidor mucho más contento y empezar a desmitificar todo lo que es la producción porcina en México, ¿no? Rentabilidad por productividad es lo que nos va a hacer sostenibles. El margen del futuro no estará en el mercado, estará en los kilos producidos por hembra, en el costo por kilo, en la eficiencia que el productor controla. En conjunto pongo todo esto, que es mi objetivo, entregar al día con ustedes en discusión. No es una presentación para concluir, no es una presentación donde esté hablando yo de una tesis, donde quiero demostrar lo que se hizo en un estudio. Es una presentación que lleva muchas conversaciones con muchas personas de esta industria, fuera o adentro de México, y que estamos seguros que necesitamos hacer el cambio. Y estamos dispuestos y tenemos la materia prima para hacerlo. Con esto no voy a indicarlas, pero mucha bibliografía, mucha discusión, conversaciones con Marco
Carvajal, con Alberto Herrera, con Edgar Díaz, con muchas otras personas que me ayudaron a ir formando todo esto. Bueno, obviamente con Iván también. No es esto una persona, algo que se me ocurrió a mí. De alguna forma, yo creo que representa un grupo de personas que estamos enfocados a todo esto. Gracias. Yo creo que está muy claro que se construye con mejores hembras, mejores granjas, dentro de mejores regiones sanitarias. Al final del día es donde tenemos que llegar para tener un ambiente menos hostil en producción y por llegar a los niveles de crecimiento y productividad a los cuales queremos llegar. Muchas gracias.